Mi madre me pidió prestarle dinero para operarse. Semanas después, vi su foto en una isla con mi ex. Siempre pensé que ayudar a mi madre era lo correcto. Desde pequeña me enseñaron que una hija buena siempre está cuando su madre la necesita, sin hacer preguntas, sin quejarse, y así lo hice toda mi vida. Pero nunca imaginé que esa misma lealtad sería lo que terminaría rompiéndome. Todo empezó una tarde de marzo. Mi madre me llamó con esa voz temblorosa que usa cuando quiere parecer frágil. Mi vida, necesito hablar contigo. Es algo delicado. Yo iba saliendo del trabajo, con la cabeza llena de pendientes y el cansancio pegado al cuerpo. Pero escucharla así me asustó. Le pregunté qué pasaba y ella suspiró antes de decirlo. El médico me dijo que necesito operarme. Es algo serio, hija. No quiero preocuparte, pero es mi salud. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi madre, enferma. No tuve que pensar ni un segundo. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de todo. Ella hizo una pausa, como si dudara, y luego dijo, casi con pudor, el problema es el dinero. No quiero pedirte esto, pero el seguro no cubre la operación. Yo no tenía ahorros grandes, pero llevaba meses trabajando horas extra. Y sin pensarlo, le prometí que pagaría todo. Lo que sea necesario, mamá. Lo importante es que estés bien. Ella lloró. Sabía que podía contar contigo, dijo entre sollozos. Eres mi única hija buena. Esa frase me atravesó como una caricia envenenada. Mi hermana, Clara, siempre fue la rebelde. Nunca estaba cuando mamá la necesitaba, según ella. Yo, en cambio, era la responsable, la que no decía que no, la que resolvía. Y una parte de mí, la más ingenua, se sentía orgullosa de eso. Esa misma noche hice la transferencia. Una cantidad absurda de dinero para alguien como yo, pero no me importó. Era mi madre. Cuando te recuperes, lo único que quiero es verte sonreír. Le escribí por mensaje. Ella respondió con un corazón y un «Te amo, hija». Los días pasaron lentos. Mamá decía que estaba con muchos exámenes médicos, que se sentía nerviosa, pero esperanzada. Yo la llamaba todos los días. A veces no contestaba, pero me decía que era por los estudios, por las citas, por el estrés. Todo sonaba lógico, hasta que dejó de sonarlo. Una noche, al salir del trabajo, vi en Instagram que mi hermana había subido una historia. No me sorprendió. Clara siempre fue la que mostraba todo, pero me llamó la atención el fondo. Un restaurante caro, música en vivo, copas de vino, risas, y de repente, en el reflejo de un espejo detrás de ella, vi una figura que me heló la sangre. Era mi madre, con un vestido nuevo, maquillada, riendo. No parecía enferma, ni asustada. Parecía feliz. Pensé que tal vez se trataba de una foto vieja, un recuerdo. No quise sacar conclusiones. Le escribí, ¿cómo te sientes hoy? ¿Ya tienes fecha para la cirugía? Tardó casi una hora en responder. Sí, cariño, me operan pronto. Estoy con los preparativos. Su tono era el de siempre, dulce y seguro. Yo quise creerle. Tenía que creerle. Pasaron 2 semanas y no tuve más noticias. Cada vez que llamaba, me decía que estaba en reposo o en consulta. Hasta que un día, sin querer, lo descubrí todo. Fue un viernes, el mismo día que me depositaron el sueldo. Estaba en casa revisando mis cuentas cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté distraída, pensando que era del banco. Pero no era eso. Era Luis, mi ex. No hablábamos desde hacía casi un año. Nuestra relación había terminado mal. Me engañó, me humilló y desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Ver su nombre, o su voz, era lo último que esperaba. «Hola», dijo con ese tono entre nervioso y culpable. «Sé que esto te va a parecer raro, pero necesito preguntarte algo». Yo no respondí, solo esperé. Y entonces lo soltó. «¿Tu madre está contigo?» Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué dices?» «No, claro que no. ¿Por qué preguntas eso?» Hubo un silencio incómodo y luego su respiración tembló. «Porque la acabo de ver, en Cancún». Mi corazón se detuvo. «No puede ser», murmuré. «Debe ser alguien parecida». «Créeme», insistió. «Sé cómo se ve tu madre, y no estaba sola». Guardé silencio. Él respiró hondo antes de decir lo que cambiaría todo. Estaba conmigo. Bueno, con nosotros. Con Clara. Los dos. Mi garganta se cerró. No entendía nada. Luis, mi ex, y Clara, mi hermana, con mi madre, en Cancún, mientras yo creía que estaba hospitalizada. «Hay algo más», añadió, y su voz se volvió un susurro culpable. «Yo no sabía que ella te había dicho que estaba enferma. Clara me lo contó ayer». «Pensé que lo sabías». Me quedé muda. Ni siquiera podía gritar. El teléfono temblaba entre mis manos. Luis seguía hablando, pero su voz ya me llegaba distorsionada. Solo escuchaba fragmentos.
Viaje, operación, mentira, dinero. Colgué sin decir palabra. No quería escuchar más. El silencio en mi casa era tan pesado que parecía llenarlo todo. Me senté en el suelo, mirando el vacío. Mi madre, la persona en la que más confiaba, había usado una enfermedad falsa para sacarme dinero. Pasé toda la noche despierta, repasando cada detalle. Sus palabras, sus pausas, sus «te amo, hija». Todo era actuación. Y lo peor no era el dinero, era la traición. El hecho de que mi madre y mi hermana compartieran esa mentira, y que lo hicieran juntas, mientras yo me rompía para mantenerlas. A la mañana siguiente, abrí Instagram otra vez. La historia de Clara ya no estaba, pero alguien más había subido una foto. Una amiga de ella. Era imposible no reconocer el fondo. Arena blanca, mar turquesa. Y allí, en el centro, estaban las tres. Clara, mi madre y Luis. Sonriendo. Copas en la mano. El pie de foto decía, «Vacaciones en el paraíso con la familia perfecta». No lloré. No podía. El cuerpo entero se me endureció como piedra. Guardé la foto. Y luego abrí el chat de mamá. Yo. «¿Cómo estás, mami? ¿Cómo salió la operación?» «Mamá. Ay, hija. Fue muy bien. Gracias a Dios. Estoy en reposo, pero ya me siento mejor». Yo. «Qué alivio. Te amo. Mamá». «Yo también, mi vida. Eres mi mayor bendición». Mis dedos temblaban mientras leía esas palabras. Era una actriz. Una profesional. Ni una grieta en su mentira. Cerré el chat y respiré profundo. No iba a gritar. No iba a confrontarla todavía. Quería que se sintiera segura, tranquila, como si nada hubiera pasado. Abrí mi computadora y busqué los comprobantes de las transferencias. El monto total me mareó. Con eso podrían haber pagado meses de hotel, vuelos, cenas, lo que fuera. Y seguramente eso fue exactamente lo que hicieron. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. «Mami te manda saludos, dice que cuando se recupere te invitará a pasar unos días con nosotras». Sonreí en la oscuridad. Por primera vez, no de ingenuidad, sino de rabia. Ya no era la hija buena. Ya no era la tonta que pagaba sin preguntar. Era alguien diferente. Alguien que estaba a punto de devolverles cada lágrima que le hicieron tragar. Porque si ellas creían que podían seguir riéndose a mis espaldas, no tenían idea de lo que les esperaba. No dormí esa noche. El mensaje de Clara, «Mami te manda saludos», seguía brillando en la pantalla como una burla. Me quedé en silencio, mirando el techo de mi departamento en Guadalajara, y por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí una calma peligrosa, esa que llega cuando ya no tienes nada que perder. A la mañana siguiente, me miré al espejo. Tenía el rostro hinchado, ojeras marcadas, pero los ojos eran otros. No había tristeza, solo una determinación fría, casi desconocida para mí. La hija buena había muerto en algún punto entre aquella transferencia y la foto en Cancún, y la mujer que estaba frente al espejo no tenía intención de volver a arrodillarse ante nadie. Decidí que no iba a confrontarlas todavía. El enojo ciega y yo no quería cegarme. Quería ver con claridad cómo mentían, cómo me manipulaban, cómo sonreían mientras me usaban. Así que guardé mi rabia como quien guarda una navaja en el bolsillo, cerca, pero invisible. Esa tarde, mi madre me llamó. Su tono era dulce, casi afectuoso. «¿Cómo estás, mi vida?», preguntó con esa voz que tantas veces confundí con amor. «Bien, mamá», respondí fingiendo normalidad. «¿Y tú? ¿Cómo va la recuperación?» «Ay, mi hija, poco a poco. El doctor dice que debo reposar, pero ya me siento mucho mejor». «Qué bueno», dije, sonriendo para que no se notara el temblor de mis manos. «¿Y Clara?». Hubo un silencio leve. «Anda muy ocupada con Luis», contestó ella con un tono entre orgullo y picardía. «Se ven felices, ¿sabes?». No respondí. Solo apreté los dientes mientras el sonido de su risa se mezclaba con el zumbido del ventilador. Quise preguntarle cómo podía reír después de haberme mentido en la cara, pero me contuve. No valía la pena gritar. Todavía no. Pasaron unos días y fingí que todo estaba normal. La llamaba cada tanto, le mandaba mensajes cortos, fotos del trabajo, como si nada hubiera pasado. Ella parecía encantada con mi madurez. Y entre cada palabra suya, yo tomaba nota mental de lo que decía, de lo que evitaba, de lo que fingía no recordar. Hasta que un viernes me escribió: «Quiero verte, hija. Te debo una cena. Te extraño». Era perfecta la oportunidad. Si quería verme, me iba a tener frente a frente. Pero no como su hija buena, sino como su espejo. Nos vimos en un restaurante en Chapalita, uno de esos lugares con luces cálidas y meseros que sonríen demasiado. Cuando llegó, me costó reconocerla. Cabello recién teñido, piel bronceada, un vestido color arena que no había visto antes. Se veía más joven,
más segura, más feliz que nunca, y yo sentí un nudo en la garganta que no era tristeza, era furia contenida. «Te ves hermosa, mamá», dije. Ella sonrió, encantada con el halago. «Ay, hija, tú siempre tan linda. Por eso Dios te bendice». Esa frase, siempre la misma, como si mi valor dependiera de su aprobación. Durante la cena habló sin parar. De Clara, de Luis, de sus nuevos proyectos. Yo la escuchaba como quien observa una obra de teatro ya conocida. Cada palabra suya era un acto, cada gesto, una máscara. Cuando el mesero se alejó, ella tomó mi mano. «Sé que estuve ausente, hija. A veces la vida nos lleva por caminos raros. Pero quiero que sepas que lo hice por mi bien. Claro», dije despacio. «Por tu salud». Ella asintió, sin notar el veneno detrás de mis palabras. «Exacto. Tú me entiendes. Siempre me has entendido mejor que nadie». «Sí, mamá. Siempre te entendí. Por eso eres mi hija buena», dijo sonriendo. Y esa frase, esa maldita frase, fue como una bofetada invisible. Quise reír, no por ironía, sino por lo absurdo. ¿Cómo puede alguien decirte que te ama mientras te entierra viva con expectativas? Cuando terminó la cena, se levantó y me abrazó con fuerza. «No quiero que estemos distantes, mi vida. La familia es lo único que tenemos». Sentí el perfume caro impregnarse en mi ropa. «Tienes razón, mamá, pero hay cosas que cambian», susurré. «¿Qué cosas?» «Ya lo verás». Pagué la cuenta antes de que pudiera sacar su cartera. Ella protestó un poco, fingiendo sorpresa. «No debiste hacerlo, hija». «No te preocupes», respondí. «Estoy acostumbrada». En el estacionamiento la vi alejarse. Su figura se disolvía entre los autos y las luces del semáforo. Y justo cuando estaba por subirme al coche, mi celular vibró. Era un mensaje de Luis. «Necesito verte. No es lo que crees». Me quedé mirando la pantalla por varios segundos, con el corazón acelerado. No sabía si era un intento de disculpa o una nueva mentira, pero algo dentro de mí, una voz que no conocía, me dijo que debía ir, porque tal vez esa cita no sería un encuentro, sino el principio de algo mucho más grande. Nunca imaginé que volvería a ver a Luis. Después de todo lo que pasó, después de tantas noches preguntándome cómo alguien podía mentir mirándote a los ojos, juré que si algún día lo veía de nuevo, sería solo para pasar de largo. Pero esa noche, mientras manejaba por las calles húmedas de Guadalajara, mi curiosidad pudo más que mi orgullo. A veces, las heridas necesitan abrirse una última vez para dejar de doler. Nos citamos en un café discreto, en la colonia americana. El lugar estaba casi vacío, salvo por una pareja en la esquina y un mesero aburrido viendo su celular. Luis ya estaba ahí. Tenía el mismo gesto nervioso de siempre, ese tic en la mandíbula que aparecía cuando no sabía cómo empezar una conversación, y cuando levantó la mirada y me vio entrar, su expresión se partió entre culpa y alivio. «Gracias por venir», dijo en voz baja, poniéndose de pie. «No lo hice por ti», respondí, dejando mi bolso en la mesa. «Lo hice por curiosidad». Él asintió, sin mirarme directamente. «Está bien. No espero que me creas, pero necesitaba explicarte lo que pasó». Pedí un café americano. Mientras el mesero se alejaba, me crucé de brazos. ¿Explicarme qué? ¿Que fuiste a Cancún con mi hermana y mi madre mientras yo pensaba que una de ellas estaba en un hospital? «No fue así», dijo rápido. «Bueno, sí, estuvimos allá, pero no por las razones que crees». Solté una risa seca. «Ah, claro. ¿Fue por caridad? ¿Una misión espiritual?» Luis bajó la mirada, apretando el borde de la taza. «Tu mamá me llamó Sofía. Dijo que necesitaba descansar, que estaba agotada, que tú estabas muy ocupada. Me pidió ayuda con los boletos, con el viaje. ¿Y tú accediste?» Lo interrumpí. «No sabía lo de la operación. Lo juro. Cuando me enteré, me sentí como un imbécil». «Un imbécil no», dije, mirándolo fijo. «Un cómplice». Hubo un silencio denso. Solo se escuchaba el sonido de las cucharitas golpeando las tazas en otras mesas. Luis respiró hondo. «Yo también fui usado, Sofía. Clara me buscó primero. Me dijo que tú no querías saber nada de mí, que estabas saliendo con alguien más. ¿Y tú lo creíste?», dije, sin sorpresa. «Sí», asintió, «porque quería creerlo, porque era más fácil que admitir que te había perdido». Esa confesión me dolió más de lo que debería. Una parte de mí, la que aún recordaba los domingos de películas y los «te amo» a media voz, quiso creerle. Pero otra parte, más fría, se mantuvo firme. No era amor lo que me movía esa noche. Era algo más parecido a la necesidad de entender hasta qué punto todos habían jugado conmigo. «¿Y mi madre?», pregunté finalmente. Luis levantó la vista, y por un segundo vi miedo en sus ojos. «Tu madre», vaciló. «Ella es distinta, Sofía. No es mala persona, pero sabe cómo hacer que la gente actúe por ella.
Te hace sentir que ayudarla es tu deber, y cuando te das cuenta, ya estás atrapado. Lo sé mejor que nadie, respondí. Luis asintió lentamente. Clara, ella también está metida en algo raro. Se la pasa con gente de dinero. Presume cosas que no puede pagar. Creo que tu mamá la usa para mantener su imagen. ¿Imagen de qué? Pregunté. De mujer perfecta, de madre amorosa, de familia feliz. Me quedé callada, observando cómo el vapor del café se desvanecía entre nosotros. Esa frase, familia feliz, me sonó a broma cruel, porque si algo no éramos, era eso. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Pregunté finalmente. Luis dudó. Porque todavía te debo la verdad, y porque... Hizo una pausa. Creo que tu madre te tiene miedo. Fruncí el ceño. ¿Miedo? Sí. Dijo que si te dabas cuenta de todo, la ibas a destruir. Sonreí, sin poder evitarlo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que ya no eres la misma, dijo él, mirándome de una forma que no supe interpretar. Y eso la asusta. Nos quedamos en silencio. Yo jugueteaba con la cuchara, y él, con su culpa. Al salir, me ofreció llevarme, pero lo rechacé. Necesitaba caminar, respirar, ordenar mis pensamientos. Mientras caminaba hacia el auto, revisé el celular. Un mensaje nuevo. Era de mi madre. Hija, te invité a cenar el domingo. Quiero que estemos las 3, como antes. 3. Ella, Clara y yo. Después de lo que había escuchado esa noche, la idea de sentarme a esa mesa me revolvía el estómago, pero algo me decía que era necesario. No para reconciliarme, sino para mirar de frente el teatro familiar y decidir, de una vez por todas, si quería seguir siendo parte del elenco o apagar las luces. Y mientras guardaba el celular en la bolsa, un pensamiento me atravesó. Si Luis tenía razón y mi madre realmente me temía, entonces esa cena sería más que una reunión familiar. Sería la primera vez que me verían sin su guión. El domingo llegó con un aire denso, casi eléctrico. Esa clase de días donde el clima parece anticipar que algo va a romperse. Pasé la mañana limpiando mi departamento, no por necesidad, sino por nervios. Lavé los platos, cambié las sábanas, incluso regué una planta que llevaba muerta semanas. Cualquier cosa para no pensar en lo que estaba por venir. A las 6 de la tarde salí rumbo a casa de mi madre. El trayecto por López Mateos se me hizo eterno. El tráfico, las luces, la música del coche, todo me resultaba ajeno. Mientras manejaba, repasaba cada frase que había dicho Luis. Tu madre te tiene miedo. Esa idea no me abandonaba. Y cuanto más la pensaba, más sentido tenía, porque el poder que ella tenía sobre mí siempre se había alimentado de mi culpa, pero ya no sentía culpa, solo curiosidad. Y eso, para ella, debía ser aterrador. La casa seguía igual, el portón blanco, las macetas con geranios falsos, el olor a perfume barato mezclado con incienso. Toqué el timbre. Me abrió Clara. Su sonrisa fue inmediata, pero no sincera. «Hermana», dijo abrazándome con fuerza. «Qué gusto verte». «Igual», contesté, apenas tocándola. Sentí el aroma a coco de su cabello, ese que siempre usaba cuando quería parecer relajada, pero había algo en su mirada. Ansiedad. «Pasa. Mamá está terminando de arreglarse». El interior estaba impecable, demasiado impecable. La mesa del comedor estaba servida para 3, con copas de vino, velas encendidas y platos que parecían de catálogo. ¿Esperan a alguien más?, pregunté. No, solo nosotras. Mamá quería que fuera especial. Especial, pensé. La palabra sonaba hueca. Pocos minutos después apareció ella, mi madre, vestida con un traje beige y una blusa de seda blanca. Su cabello recogido, maquillaje impecable, sonrisa perfecta. Si alguien la viera, jamás imaginaría lo que había hecho. Era el retrato exacto de la respetabilidad. «Mi vida», dijo abriendo los brazos. «Qué alegría verte». La abracé, pero sentí su cuerpo rígido. No era amor, era protocolo. «Huele rico», comenté. «Claro, lo preparé yo misma», respondió, orgullosa. «Quiero recuperar el tiempo que perdimos». Durante la cena, el ambiente fue artificial. Clara hablaba de trivialidades, trabajo, amigos, ropa. Mamá reía, fingiendo una paz que no existía. Yo apenas probaba la comida. Observaba los gestos, los silencios, los detalles. El anillo nuevo en la mano de mamá. El celular caro de Clara sobre la mesa. Pequeños trofeos comprados con mi ingenuidad. «Me alegra que estemos juntas otra vez», dijo mamá, alzando la copa. «No hay nada más importante que la familia». Brindamos, aunque la frase me supo amarga. «Es cierto», respondí. «La familia es lo más importante, hasta que deja de serlo». Ella me miró con una ceja arqueada. «¿Qué quieres decir?» «Nada.
Solo que a veces, el amor también necesita límites. Clara bajó la mirada. Mamá mantuvo la sonrisa, pero su mano tembló sobre el mantel. El silencio se alargó, y en ese momento supe que ya lo sabían. Sabían que yo lo sabía. Solo nadie se atrevía a decirlo en voz alta. «Hija», dijo mamá finalmente, «no quiero que sigas enojada conmigo. La vida es corta». «¿Enojada?», pregunté, fingiendo sorpresa. «No estoy enojada». «Entonces, ¿por qué estás tan distante?» «Porque ya aprendí que el amor no significa aguantarlo todo». Ella dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. «Siempre tan dramática. ¿Cuándo vas a entender que todo lo que hago es por ustedes?» Clara intentó intervenir. «Mami, ya... no empieces». «No, que hable», dije calmada. «Quiero escuchar cómo se justifica». Mamá me miró con una mezcla de orgullo herido y desafío. «Te críes sola, Sofía. Nadie me ayudó. Si te pido algo, es porque sé que puedes. Porque confío en ti». «No, mamá. Me lo pides porque sabes que diré que sí». Su rostro se endureció. «Eres una malagradecida», susurró. «Tal vez», respondí, sin bajar la voz. «Pero al menos ya no soy una tonta». Clara se levantó, nerviosa. «Por favor, no peleen». Pero ya era tarde. La tensión llenaba la habitación como humo. Mamá apretó las manos sobre el mantel. «No me hables así en mi casa». «No te preocupes», dije levantándome. «No volveré a hacerlo». Tomé mi bolso. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Estaba por irme cuando la voz de Clara me detuvo. «Sofía, espera», me giré. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de algo que no supe si era culpa o miedo. «Hay algo que no sabes», dijo. «Y mamá no te lo va a decir». Mamá la miró con furia. «Cállate, Clara». Pero ella ya había hablado. Y en ese segundo, todo el aire se volvió pesado. Yo di un paso hacia ella. «¿Qué cosa?», pregunté con la voz firme. Clara tragó saliva. «Lo de Cancún no fue solo un viaje». El tiempo pareció detenerse. Mamá se levantó, el rostro desencajado. «Basta». Pero Clara siguió. Ella miró a mamá y luego a mí. «No fue con nosotros por casualidad. Te mintió porque no quería que supieras quién la invitó». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Quién la invitó, Clara?» Ella bajó la voz. «Luis no fue el que planeó el viaje, fue ella. Y no fue su primera vez juntos». El silencio fue absoluto. Sentí que todo el piso se desmoronaba bajo mis pies. Mi madre y mi ex, no en Cancún, sino antes de que todo explotara, antes incluso de que yo supiera la verdad. Y cuando por fin pude respirar, la miré a los ojos. A esa mujer que alguna vez llamé mi todo. Y supe que ya no había marcha atrás. No recuerdo bien cómo salí de esa casa. Solo sé que el aire afuera me pareció más denso que adentro. Las luces del fraccionamiento parpadeaban, los perros ladraban a lo lejos, y yo caminaba sin rumbo, con la respiración entrecortada, como si acabara de salir de un incendio. Porque eso fue exactamente lo que había ocurrido. Algo dentro de mí se había quemado, y las cenizas eran todo lo que quedaba de esa idea absurda que tenía de mi familia. Subí al coche y encendí el motor, pero no arranqué. Las manos me temblaban sobre el volante. Luis y mi madre, la misma mujer que me enseñó a no confiar en los hombres, a cuidar mi reputación, a mantenerme digna. ¿Cómo se supone que se enfrenta a algo así? ¿Cómo se enfrenta a una traición que no tiene nombre, ni lógica, ni cura? No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con la cabeza recargada en el volante, escuchando el tic-tac del motor enfriándose. Cuando finalmente conduje de regreso a mi departamento, ya era medianoche. Me metí a la ducha y dejé que el agua corriera sin moverme. No lloré, no podía. Solo repetía en mi mente las palabras de Clara. No fue su primera vez juntos. A la mañana siguiente, no fui al trabajo. Apagué el celular. Cerré las cortinas. Necesitaba silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustaba. Era mi refugio, mi laboratorio. Ahí, sola, pude pensar con claridad. Recordé cada mirada entre Luis y mi madre. Las cenas, los comentarios inocentes, las veces que él la elogiaba y yo lo tomaba como educación. Todo tenía sentido ahora. Las pequeñas cosas que ignoré porque era más fácil no ver. Porque cuando amas, haces eso. Te vendes la mentira más conveniente. Al tercer día, Clara me escribió. ¿Podemos hablar? No lo hice para lastimarte. No contesté. Pero horas después, volvió a insistir. Mamá está mal. Dice que te odia, pero no para de llorar. Sonreí con amargura. Mi madre llorando no significaba remordimiento. Significaba miedo. Y eso, curiosamente, me dio calma. Decidí verla. No a mi madre, sino a Clara. Quería entender hasta qué punto todo era una farsa. Nos encontramos en un parque cerca de Chapultepec. Ella llegó con lentes de sol y el cabello recogido, visiblemente nerviosa.
Yo me senté en una banca, cruzando las piernas con calma. No pensé que vendrías, dijo. Tampoco yo, respondí. Por unos segundos ninguna habló. Hasta que ella soltó. Yo no sabía nada al principio. Lo juro. ¿Al principio? Repetí. ¿Y cuándo empezaste a saber? Clara respiró hondo. Cuando fuimos a Cancún, vi cómo se miraban. No era solo cariño, Sofía. Era otra cosa. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no quería meterme, y porque pensé que ya lo sabías. Reí sin humor. ¿Creías que yo sabía que mi madre se metía con mi exnovio? Clara bajó la cabeza. No me juzgues. Ella también me ha usado toda la vida. Siempre me hace sentir que le debo algo. La miré con cuidado. Por primera vez noté las ojeras bajo su maquillaje, la forma en que sus manos temblaban. Quizás ella también había sido moldeada por la misma culpa, solo en una versión diferente. La rebelde que fingía no necesitar aprobación, pero que en el fondo la buscaba desesperadamente. ¿Y Luis? Pregunté. Está asustado, respondió Clara. Mamá lo llamó hace 2 días. Le dijo que si hablaba contigo, ella iba a destruirlo. ¿Destruirlo cómo? No sé, pero sé que lo tiene controlado. Ella sabe cosas de él, cosas personales. Me quedé en silencio. No era la primera vez que mi madre usaba información como arma. La verdad, para ella, siempre había sido un instrumento de poder. Usaba la lástima como otros usan un cuchillo, con precisión. Clara suspiró. Yo sé que la odias, pero también sé que si la enfrentas ahora, va a voltearte todo. Siempre lo hace. Lo sé, dije, mirando el cielo gris. No la voy a enfrentar. Entonces, ¿qué harás? Nada. ¿Nada? Nada por ahora. Clara me miró confundida. No la entiendo. No tienes que hacerlo, le respondí. Solo quiero que vivan tranquilas, que piensen que todo sigue igual. Ella frunció el ceño. Eso suena peor que venganza. Sonreí apenas. No es venganza, Clara. Es equilibrio. Nos quedamos calladas, mirando a un grupo de niños jugar con una pelota. Por primera vez, sentí compasión por mi hermana. No éramos tan distintas. Las dos habíamos crecido bajo la sombra de una mujer que nos enseñó que amar significaba pagar un precio. Me levanté. Cuídate, le dije. ¿Y tú? Yo voy a estar bien. Caminé hacia el coche, dejando a Clara en la banca. Y cuando me senté frente al volante, decidí que era hora de dejar de reaccionar. Ya no quería ser la víctima de las mentiras de otros. Quería ser quien escribiera las reglas. Al llegar a casa, encontré un sobre bajo la puerta, sin remitente. Solo mi nombre, escrito con la letra de mi madre. Lo abrí con las manos frías. Dentro había una hoja doblada y una foto. La foto era antigua, yo de niña, dormida en el regazo de ella. Y debajo, una frase escrita a mano. Una madre siempre sabe cuando su hija está tramando algo. La hoja olía a su perfume. Y mientras el aroma se mezclaba con mi rabia, comprendí que la guerra que yo había decidido no empezar, ya había comenzado. Pasé toda la noche mirando esa nota. La releí una y otra vez, como si entre las letras pudiera encontrar alguna explicación, una grieta, un mensaje oculto. Pero no había nada más que eso, una advertencia. Una madre siempre sabe cuando su hija está tramando algo. No era cariño ni preocupación, era control. Era su manera de decir, te estoy mirando. La dejé sobre la mesa y me serví un café. Tenía las manos frías, pero la cabeza en llamas. Ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Sin embargo, tampoco podía reaccionar con impulsividad. No contra ella, porque mi madre no peleaba con gritos ni con golpes, peleaba con culpa, con manipulación, con su versión de la verdad. Y esa siempre la hacía parecer la víctima. Esa mañana, recibí un mensaje de Clara. Mamá quiere verte. Dice que quiere arreglar las cosas. No respondí. Pero más tarde, mientras volvía del trabajo, mi madre me llamó directamente. Contesté sin pensar. ¿Qué pasa, mamá? No te pongas a la defensiva, hija, dijo con voz suave. Solo quiero hablar contigo. ¿Hablar de qué? De nosotras. De todo esto. ¿Ahora sí te interesa hablar? Pregunté. Hubo una pausa. Siempre me ha interesado. Pero tú te has alejado. No quiero que sigamos así. No te preocupes, respondí, seca. Yo estoy bien. ¿Podemos vernos esta semana? Te prometo que no habrá dramas. Pensé en decirle que no, pero su tono, ese tono calculado de madre arrepentida, me atrapó como siempre. Está bien. El viernes. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El viernes llegó rápido, demasiado. Pasé todo el día sintiendo que algo no encajaba. Y cuando llegué a su casa, lo confirmé. La puerta estaba entreabierta. No quise entrar sin avisar. ¿Mamá? Llamé desde el pasillo. Adelante, hija. Estoy en la sala. Entré. El olor a incienso y perfume me golpeó de inmediato. Ella estaba sentada en el sillón, con una copa de vino en la mano y una sonrisa ensayada. «¡Qué gusto verte!»,
No digas eso, mamá. Sabes que no es verdad. Ay, Sofía, no empieces. Si vienes con esa actitud, mejor vete. Solo vine porque dijiste que querías hablar. Eso intento. Pero contigo ya no se puede. Cualquier cosa que digo, la tomas mal. Me quedé de pie observándola. Era increíble cómo podía cambiar el tono de víctima a verdugo en cuestión de segundos. ¿Por qué me dejaste esa nota? Pregunté. ¿Qué nota? La que pusiste debajo de mi puerta. Sonrió, fingiendo inocencia. Ah, eso. Solo fue una broma. Quise recordarte que te conozco. No era una broma, era una amenaza. Ay, hija, siempre exageras todo. Me senté frente a ella, y por primera vez no bajé la mirada. Quiero que seas sincera. ¿Por qué te metiste con Luis? El aire se cortó. Ella no respondió de inmediato. Solo apoyó la copa en la mesa y suspiró. ¿Eso te dijo Clara? Preguntó al fin. Sí, y tú no lo negaste. No tengo por qué darte explicaciones. Eres mi madre, y precisamente por eso no te las debo. Su voz se endureció. Lo que pasó con Luis no fue planeado. Simplemente ocurrió. ¿Ocurrió? Repetí incrédula. No fue por ti, Sofía. Fue por mí. ¿Por ti? Toda mi vida la dediqué a ser madre. A ustedes. A mantener todo en orden. Y un día, alguien me vio. Me escuchó. Me hizo sentir viva. ¿Y ese alguien fue mi exnovio? Pregunté, conteniendo la rabia. No planeé que fuera él, pero él me entendía. Me levanté. No, mamá. Él no te entendía. Te servía. Como yo. Como Clara. Ella se puso de pie también. Su rostro ya no era el de una madre arrepentida, sino el de una mujer herida en su orgullo. Ten cuidado, Sofía. No sabes de lo que hablas. Sé perfectamente de lo que hablo. Siempre has querido que alguien te adore, aunque eso signifique destruirlo. ¡Cállate!, gritó de pronto. La copa cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Nos quedamos en silencio, respirando con dificultad. Ella bajó la voz. No te atrevas a juzgarme. No sabes lo que es sentirse invisible. No, dije, mirándola fijamente. Tú no sabes lo que es sentirse usada. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, su voz me detuvo. Sofía, dijo con un tono más bajo, casi un ruego. No quiero perderte. Ya me perdiste, respondí sin mirarla. Solo que aún no te has dado cuenta. Cerré la puerta despacio, sin un portazo, sin rabia, y mientras caminaba hacia el auto, sentí que por fin había dado el primer paso fuera del círculo. Pero esa sensación de libertad no duró mucho. Apenas llegué a casa, vi que tenía 3 llamadas perdidas de Clara y un mensaje nuevo. Sofía, contesta. Mamá tuvo un accidente. El celular casi se me cayó de las manos. Por un segundo, todo el rencor se borró. Y sin pensarlo, tomé las llaves y salí corriendo hacia el coche. La carretera hacia el hospital se me hizo interminable. El volante me sudaba entre las manos, y el sonido del claxon me sacaba de mis propios pensamientos cada pocos minutos. No podía dejar de imaginar su rostro. Mi madre. ¿Había sido realmente un accidente? ¿O era otra de sus maniobras? La conocía demasiado bien como para no sospecharlo, pero también demasiado como para no tener miedo. Cuando llegué a urgencias, Clara estaba sentada en una banca, con el maquillaje corrido y las manos apretadas sobre el regazo. Al verme, se levantó enseguida. Sofía, dijo con un hilo de voz. Gracias a Dios llegaste. ¿Qué pasó? Pregunté sin saludarla siquiera. Se cayó por las escaleras de la casa. Dicen que se golpeó fuerte la cabeza. La miré fijo. ¿De verdad fue una caída, Clara? Ella evitó mis ojos. Eso dijeron los paramédicos. ¿Y tú estabas ahí? No, titubeó. Ella estaba sola. Yo llegué después cuando el vecino escuchó el golpe. Suspiré. Una parte de mí quería creerle. Otra, más oscura, pensaba en la posibilidad de que mi madre hubiera hecho algo para llamar la atención. No sería la primera vez que convertía el dolor en una herramienta, pero algo en el temblor de la voz de Clara me hizo entender que, esta vez, el miedo era real. Nos hicieron esperar casi 1 hora. Yo caminaba de un lado a otro, mientras Clara lloraba en silencio. No deberíamos haber discutido, susurró. Todo esto es culpa nuestra. No digas eso, le respondí. No somos responsables de lo que ella hace. Sigue siendo nuestra madre, Sofía. Y eso no la hace intocable. Finalmente salió un médico. ¿Familia de la señora Robledo? Las dos nos levantamos. Sí, dije. Somos sus hijas. El hombre nos miró con expresión seria. Está estable, pero sufrió un golpe considerable. Tuvimos que hacerle una tomografía. No hay fractura, pero el impacto fue fuerte. Puede haber confusión o pérdida temporal de memoria. ¿Puedo verla?, pregunté. Solo una persona por ahora. Clara me miró. Ve tú. Entré sola.
El cuarto olía a desinfectante y a flores marchitas. Ella estaba ahí, recostada, con una venda en la cabeza y los ojos cerrados. Por un momento me quedé parada en la puerta, sin saber si avanzar. Había algo irónico en todo eso. Verla tan frágil, tan callada, tan humana. La mujer que me había controlado toda la vida, reducida a un cuerpo débil en una cama blanca. Me acerqué despacio. Su respiración era tranquila. El monitor marcaba un pulso regular. Le tomé la mano, fría, como si la fuerza que siempre la había sostenido se hubiera evaporado. «Mamá», susurré, «estoy aquí». Sus párpados se movieron levemente. Y entonces, con un esfuerzo visible, abrió los ojos. Tardó un par de segundos en enfocar la vista, y cuando lo hizo, me miró como si no supiera quién era. «¿Quién?», balbuceó. «Soy yo, mamá. Sofía», parpadeó. «No, tú no eres Sofía». Sentí un escalofrío. «Claro que sí, mamá, soy yo». «No», repitió. «Sofía se fue. Me odia». Me quedé muda. Quizás no había olvidado mi nombre. Quizás solo estaba diciendo la verdad. Quizás para ella, la hija que la desafiaba no podía ser la misma que la obedecía. El médico me pidió salir. «Está desorientada», dijo. «Es normal después de un golpe fuerte. Traten de mantenerla tranquila los próximos días». En el pasillo, Clara se abalanzó sobre mí. «¿Cómo está?», confundida, pero viva. Ella soltó el aire con alivio. «Gracias a Dios». «No le agradezcas tan rápido», dije en voz baja. «Todavía no sabemos si esto fue un accidente». Esa noche me quedé en su casa para cuidar de las cosas. Todo estaba como siempre y al mismo tiempo distinto. Revisé la escalera. Los peldaños estaban limpios, sin señales de sangre, sin tropiezos aparentes. Demasiado perfecto. Como si alguien hubiera borrado la escena. En la mesa del comedor encontré un vaso de vino medio vacío y un celular viejo. Lo encendí. No tenía contraseña. Revisé los mensajes. La mayoría eran con Clara. Otros, con un número desconocido. Leí uno que me heló la sangre. «Si no haces lo que te dije, todos lo sabrán». El mensaje era de hacía 3 días. Y otro, más reciente. «Recuerda que la verdad duele más cuando llega de quien menos esperas». No sabía quién era esa persona, pero su tono era amenazante. Me senté con el celular en la mano, sintiendo cómo el peso de todo se hacía insoportable. Mi madre no era solo víctima ni culpable. Había algo más. Alguien más. Y si ese mensaje era cierto, tal vez su caída no había sido un accidente. De repente escuché la puerta abrirse. Clara entró, con el rostro tenso. «¿Qué haces aquí a oscuras?», le mostré el celular. «Explícame esto». Ella palideció. «¿Dónde lo encontraste?» «En la mesa». «¿Quién le escribía?» Clara tragó saliva, apartando la mirada. «Sofía, no sé si debería decírtelo. Ya es tarde para guardar secretos». Ella respiró hondo. «Es Luis». El silencio cayó como una bomba. «¿Qué dijiste?», susurré. Luis la estaba presionando, Sofía. Amenazó con contar algo que ella le hizo. Y entonces lo entendí. Mi madre no solo me había mentido, también había mentido a él. Y ahora, alguien más podía estar pagando el precio. Esa noche casi no dormí. El eco de las palabras de Clara no dejaba de rebotar en mi cabeza. Luis la estaba presionando. ¿Presionándola por qué? ¿Qué podía tener él que la hiciera perder el control? Había pasado de ser su amante secreto a su amenaza, y algo en esa ecuación no cuadraba. Luis nunca había tenido poder sobre nadie. Siempre fue débil, dependiente, emocionalmente torpe. Pero si mi madre temía algo de él, entonces había algo que yo aún no sabía. A las 8 de la mañana, Clara me llevó un café a la cocina. Estaba pálida, con las manos temblorosas. «No pude dormir», dijo dejando la taza frente a mí. «Yo tampoco». Nos miramos en silencio por un momento. 2 hermanas unidas por un secreto que apestaba a vergüenza y a desconfianza. «Necesito saber qué le hizo», dije. «Yo también», respondió ella. «Pero si mamá lo ocultó, tuvo que ser algo grave». Asentí. Y entonces tomé una decisión que cambió el rumbo de todo. Voy a hablar con Luis. Lo encontré en un taller mecánico de Zapopan, donde había empezado a trabajar hacía unos meses. El ruido del compresor, los motores y la música de banda de fondo hacían difícil cualquier conversación. Pero cuando me vio entrar, dejó caer la herramienta que tenía en la mano. «Sofía, necesito hablar contigo. No deberías estar aquí. Tampoco deberías seguir mintiendo». Su respiración se aceleró. Miró a los lados, asegurándose de que nadie escuchara. «No sé de qué hablas». «De los mensajes», dije, sacando el celular viejo de mamá de mi bolso. El color se le fue del rostro. «¿Dónde lo encontraste?» «En su casa, después de su accidente». Luis se pasó la mano por el cabello, manchado de grasa. «No debiste ver eso». «Claro que debía», dije dando un paso hacia él. «Quiero saber qué hiciste».
Él me miró con los ojos húmedos, la voz entrecortada. No la lastimé, Sofía, te lo juro, pero tenía que hacerlo. ¿Hacer qué? Presionarla. Hubo un silencio incómodo. El ruido del taller parecía alejarse y solo quedaban sus palabras, flotando entre nosotros como cuchillos. ¿Por qué?, pregunté. Luis bajó la mirada. Porque ella me destruyó. Tú te destruiste solo, Luis. No sabes nada, respondió con un tono tan amargo que me obligó a callar. Después de que terminamos, ella me buscó. Me prometió ayudarme con un negocio, con contactos. Me hizo creer que me debía algo por el daño que te causé. ¿Y lo creíste? Sí. Pero luego empezó a jugar conmigo, a humillarme, a tratarme como si fuera su sirviente. Eso hace con todos. Sí, pero conmigo fue distinto. Me grabó Sofía. ¿Qué? Un video, de los dos, en su casa. Sentí que el piso se me movía. No puede ser. Quería asegurarse de que nunca hablara. Pero después de Cancún, las cosas se salieron de control. Ella me usó para manipularte, y cuando la confronté, me amenazó con mostrarlo. ¿A quién? A todos. Dijo que iba a destruirme. Me quedé en silencio. No sabía si sentir repulsión o compasión. Era tan absurdo y cruel que parecía inventado. Pero algo en el temblor de su voz, en la vergüenza con la que hablaba, me hizo creerle. Mi madre había cruzado otra línea más, una de la que ya no se regresa. ¿Y qué hiciste tú?, pregunté. Luis respiró hondo. Le dije que si no borraba el video, se lo contaría a ti y a Clara. ¿Y lo hizo? No lo sé. Dijo que lo había borrado, pero no la creí. Me pasé la mano por el rostro. Todo eso era demasiado. Mi madre no solo me había mentido, sino que había convertido a un hombre en su rehén emocional. Un reflejo exacto de lo que hizo conmigo, con Clara, con todos los que la rodeaban. ¿Y los mensajes?, pregunté. ¿Por qué la amenazaste? Porque me dijo que iba a contarle a tu padre lo del video. Lo miré confundida. Mi padre está muerto. ¿Eso crees tú?, susurró. El silencio fue total. Luis bajó la voz. Ella me dijo que tu padre sigue vivo, que se fue, que nunca murió, que vive en Nayarit con otra familia. Me eché hacia atrás, como si me hubieran golpeado. Eso no puede ser. Lo vi muerto, Luis. No lo viste, respondió. Te lo dijeron. El aire se me fue del cuerpo. Toda mi infancia, mi madre había repetido esa historia, que papá murió cuando yo tenía 7 años. Nunca hubo entierro, solo una caja cerrada, unas flores y una foto vieja. Y yo, la hija obediente, jamás pregunté nada. Salí del taller tambaleándome. Luis intentó detenerme, pero lo empujé. No podía escucharlo más. No podía escuchar a nadie. Solo necesitaba pensar. Pero las palabras no dejaban de repetirse en mi cabeza. Tu padre sigue vivo. Conduje sin rumbo hasta que me di cuenta de que estaba en la carretera a Tepic. No sabía si era instinto o locura. Solo sabía que, por primera vez, quería ver con mis propios ojos lo que mi madre había enterrado con sus mentiras. Y mientras el paisaje se volvía más árido y el cielo más oscuro, pensé que tal vez esa verdad, la que había creído toda mi vida, era la mentira más grande de todas. Manejé toda la noche. El camino a Nayarit parecía interminable, como si el horizonte se burlara de mí, alargándose cada vez que intentaba alcanzarlo. La radio estaba apagada. Solo el ruido del motor y mis pensamientos llenaban el coche. Pensar en mi madre, en Luis, en Clara, en todas las mentiras acumuladas durante años, pero sobre todo, en él, en mi padre, ese fantasma que mi madre me vendió como mártir. El hombre bueno que murió joven y nos dejó solas, víctimas del destino. Y ahora Luis me decía que seguía vivo, que la muerte fue solo otro de sus cuentos. Llegué a Tepic al amanecer. El cielo tenía ese tono rosado y cruel de los días que empiezan con demasiadas verdades. Me detuve frente a una panadería, pedí un café y me senté a pensar. No sabía por dónde empezar. No tenía una dirección, ni un nombre nuevo, ni una certeza. Solo una sospecha, un hueco en la memoria y un dolor antiguo que despertaba como si nunca se hubiera ido. Busqué en mi teléfono el apellido de mi padre, Robledo Rivas. Casi no recordaba su segundo nombre. Mi madre siempre lo decía con una mezcla de desprecio y nostalgia. Tu padre, ese irresponsable de Antonio. Escribí Antonio Robledo, Rivas Nayarit, en el buscador. Y ahí estaba. Una nota pequeña, en la página de un periódico local, con fecha de hacía 2 años. El empresario Antonio Robledo inaugura un taller agrícola en Santa María del Oro, junto a su esposa, Verónica García, y su hijo menor, Emiliano Robledo. Leí esa línea una y otra vez. El café me supo a hierro. Mi padre no solo estaba vivo, tenía otra familia, una nueva esposa, un hijo. Me quedé sentada, inmóvil, mirando el celular, con una mezcla de rabia y vértigo.
Mi madre me hizo creer toda la vida que él nos había abandonado porque murió, no porque eligió irse. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Conduje hasta Santa María del Oro, un pueblo de calles tranquilas, casas bajas y olor a pan recién hecho. Pregunté en una tienda por el taller Robledo. La señora me señaló con la cabeza hacia el camino de terracería. «Siga derecho hasta Los Nogales», dijo. «Es la última casa a la izquierda». Cuando llegué, vi un portón verde con un letrero que decía «Taller Robledo y García». Me quedé un rato en el coche, mirando la entrada. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. Respiré hondo y bajé. Un hombre salió del taller. Tenía el cabello canoso, los brazos fuertes, la piel curtida por el sol. No me hizo falta preguntarlo. Era él, mi padre, Antonio Robledo, el hombre que me habían dicho que estaba bajo tierra. Me quedé parada, sin poder moverme. Él me miró con una confusión amable, como quien intenta recordar un rostro familiar. «¿Te ayudo en algo, señorita?», preguntó. Mi voz se quebró. «Soy Sofía». Él frunció el ceño. «¿Sofía? Tu hija». El silencio que siguió fue insoportable. Sus ojos se abrieron, y la llave inglesa que tenía en la mano cayó al suelo. «No», susurró. «No puede ser». «Sí puede», dije, sintiendo que la voz me temblaba. «Estoy viva. Y tú también, por lo visto». Él dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. «No te acerques. Déjame explicarte». «No hay nada que explicar. Me enterraste viva igual que ella». «Sofía, por favor», dijo con las manos levantadas, como si temiera que lo golpeara. «No sabes todo. No necesito saberlo. Me bastan los hechos. Fingieron tu muerte, y me crió una mujer que me mintió todos los días de mi vida». «No fue así. Yo no fingí nada. Ella me dijo que tú no querías verme». Reí con incredulidad. «¿Y le creíste? Era tu madre». «Exacto. Era mi madre. La reina de las mentiras». Él suspiró, bajando la cabeza. «Verónica, mi esposa, no sabe nada. Ni Emiliano. No quiero que se enteren. No te preocupes. No vine a destruir tu nueva vida. Vine a entender por qué destruiste la mía». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tenía miedo, Sofía. Tu madre me amenazó. Dijo que si me acercaba, iba a decir que yo la golpeaba, que iba a denunciarme. Yo no supe qué hacer. Así que fue más fácil morirte». No respondió. Y en ese silencio, supe que era cierto. Mi madre no solo lo manipuló a él, también lo borró de mi vida. Lo convirtió en mártir para no quedar como víctima. Me di la vuelta. No quería escuchar más excusas. Pero antes de irme, él me tomó la muñeca con suavidad. «Perdóname. No sé si puedo. Solo prométeme algo», dijo con voz baja. «No dejes que te destruya como lo hizo conmigo». Me solté despacio. «Llegas 20 años tarde para ese consejo». Subí al coche, con la vista nublada. Por el retrovisor, vi cómo él se quedaba parado en medio del camino, inmóvil, con las manos en los bolsillos, mirando el polvo levantarse. No lloré. No podía. La tristeza había dejado de doler. Ahora solo quedaba la claridad. Todo lo que había creído era una puesta en escena. Y mi madre era la directora de esa obra. Volví a Guadalajara esa misma noche. En el buzón de mi edificio había un sobre con mi nombre. Dentro, una sola hoja. «No vuelvas a buscarlo. Él no es lo que crees». Y abajo, la firma. Mi madre. Su letra firme, precisa, como si nada hubiera cambiado. Como si no acabara de descubrir que me robó un padre, una infancia y toda una verdad. Me quedé sentada en las escaleras, con la carta en las manos, mientras afuera comenzaba a llover. Y comprendí algo que nunca había entendido antes. Mi madre no quería que yo supiera la verdad, porque cuando sabes la verdad, ya no puedes ser controlado. Y eso, para ella, era la peor de las pérdidas. La lluvia no paró en toda la noche. Me quedé despierta, con la carta de mi madre sobre la mesa, el sonido del agua golpeando las ventanas y una sola idea repitiéndose en mi mente. Ella sabía que lo iban a encontrar. No era coincidencia, no era culpa ni remordimiento, era advertencia. Y la manera en que me la dejó, sin explicación, sin disculpa, era su forma de recordarme que, incluso desde la distancia, todavía podía mover mis hilos. Pero esa carta ya no me provocaba miedo, me provocaba algo más peligroso, lucidez, porque por primera vez veía a mi madre tal como era, no como quería que la viera, y entenderla era el primer paso para liberarme de ella. Al día siguiente, fui a ver a Clara. Vivía en un pequeño departamento cerca de la colonia Providencia, el mismo que mi madre le había ayudado a alquilar meses atrás. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió la puerta tenía los ojos hinchados, como si tampoco hubiera dormido. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tensa. «Necesito hablar contigo». «¿Sobre mamá?» «Sí, y sobre papá». Clara se quedó inmóvil. «¿Qué pasa con papá?» «Está vivo». Su reacción fue tan inmediata que no hizo falta confirmarla.
Tú también lo sabías, dije. Ella se llevó las manos al rostro. No sabía cómo decírtelo. Así que decidiste callarte. Mamá me lo contó hace unos meses, dijo con la voz temblorosa. Dijo que no podías saberlo, que te haría daño. No me hizo daño saberlo, Clara, dije mirándola fijamente. Me hizo daño que me mintieran. Nos quedamos en silencio unos segundos. El reloj de la cocina marcaba cada segundo como si fuera una cuenta regresiva. ¿Por qué te lo contó a ti y no a mí?, pregunté. Clara se encogió de hombros. Porque contigo ya no podía manipular. Conmigo sí. La sinceridad en su voz me desarmó. Por primera vez no la vi como mi rival, sino como otra víctima más. Nos sentamos en la mesa, frente a 2 tazas de café frío. Fui a verlo, dije. Clara levantó la vista, sorprendida. ¿A papá? Asentí. Está en Nayarit. Tiene otra familia. Ella bajó la mirada. Lo sabía. ¿También eso? Sí, pero juré no decirte nada. Mi risa fue seca, sin alegría. Eres buena siguiendo las reglas de mamá. No lo digas así, protestó. No entiendes lo difícil que es decirle que no. Créeme, Clara. Lo entiendo perfectamente. Por un momento no supe si la odiaba o la compadecía. Estaba rota, igual que yo, solo que en otra dirección. Mientras yo cargaba la culpa de ser la hija buena, ella cargaba el peso de ser la rebelde. 2 máscaras distintas, pero impuestas por la misma mujer. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí, pero tengo que verla. ¿Estás loca? No puedes ir sola. No pienso discutir, Clara. Necesito mirarla a los ojos y escucharla. ¿Para qué? Para saber si todavía le queda un pedazo de verdad en la boca. Esa noche manejé hasta su casa. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía encapotado, pesado. El portón estaba cerrado, las luces apagadas. Toqué varias veces, pero nadie respondió. Caminé hasta la ventana del costado y miré hacia adentro. Todo estaba en orden, como si no hubiera pasado nada. El jarrón azul en su sitio, las fotos familiares alineadas, el mismo olor a incienso y control. Di la vuelta a la casa, empujé la puerta del patio y se abrió sin resistencia. Entré despacio, en silencio. Solo se escuchaba el sonido del refrigerador. Avancé hacia la sala, donde un par de maletas esperaban junto a la puerta. Sobre una de ellas, una carta, con mi nombre. La abrí con el corazón acelerado. Dentro, una hoja escrita a mano, con la caligrafía firme que conocía de memoria. Sofía, no te imaginas lo que duele que una hija te mire con odio. No sabes lo que hice por protegerte. Hay cosas que no entenderías aunque te las explicara. Pero si fuiste a buscarlo, ya sabes lo que tenías que saber. No intentes seguirme. No te quiero ver sufrir más. Mamá. Me quedé de pie, con la carta en las manos, mientras el silencio llenaba la casa. No había fotos faltantes, ni ropa fuera de lugar, ni señal de lucha. Solo ausencia. Una calma extraña, como si hubiera planeado su salida hacía tiempo. Busqué por todas partes, el cuarto, la cocina, el baño, nada. Solo las maletas que no se llevó. Y, en el escritorio, un sobre más pequeño dirigido a Clara. No lo abrí. No me correspondía. Pero algo dentro de mí supo que ese sería el último mensaje que tendríamos de ella. Salí de la casa con un nudo en la garganta. Miré el cielo oscuro, la calle vacía, y comprendí que, por fin, mi madre había hecho lo que siempre quiso. Desaparecer dejando atrás el caos perfecto. No sabía si estaba viva o muerta, si se había ido del país o solo del barrio. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me paralizó. Solo me dejó una sensación extraña de libertad. Al llegar a mi coche, el celular vibró. Era un mensaje desconocido. Solo decía: hay algo que Clara necesita ver. Está en el correo viejo de tu madre. No tenía firma. No tenía número guardado. Y aunque juré no volver a caer en ningún juego de manipulación, algo en esas palabras me hizo abrir el motor y manejar directo a casa. Porque si algo había aprendido, era que las verdades más peligrosas no eran las que se esconden, eran las que esperan, pacientes, hasta que uno se atreve a mirar. Llegué a mi departamento con el corazón latiendo en los oídos. Eran casi las 3 de la madrugada, pero el insomnio ya no era mi enemigo, era mi estado natural. Encendí la laptop y abrí el correo de mi madre. Lo conocía bien. Lo usábamos para enviarle fotos familiares, facturas, cadenas de oración. Nunca pensé que un día estaría buscando allí las piezas de su desaparición. Tardé unos minutos en adivinar la contraseña. Era la misma de siempre. Clara Sophie 2000. La ironía me dio náuseas. Entré. La bandeja de entrada estaba casi vacía, pero había una carpeta nueva, marcada con el nombre Confesiones. Solo contenía 3 correos. El primero, dirigido a mí. El segundo, a Clara. El tercero, sin destinatario. Abrí el mío. Sofía.
Si estás leyendo esto, ya sabes más de lo que quería que supieras. Nunca fuiste la hija buena ni la hija mala. Fuiste la hija que me obligó a verme en el espejo, y eso no te lo perdoné. No te mentí por maldad. Te mentí porque sin tus ojos creyendo en mí, no era nadie. Luis fue un error. Pero no por él, sino por lo que vi en él. Tu forma de mirarlo, tu lealtad. Quise probar si podía tenerla. No lo logré. Tu padre no está muerto, pero su ausencia fue mi castigo. No busques redención en esta carta, no la hay. Cada quien carga su versión de la historia, y esta es la mía. Yo solo intenté que no me olvidaran. Perdón, si puedes. Mamá, la leí varias veces. Cada palabra parecía un intento de justificar lo imperdonable. No lloré. Ya no quedaban lágrimas para ella. Solo un cansancio que me atravesaba el alma. Abrí el correo dirigido a Clara. No lo hice por morbo, sino porque intuía que allí estaba la última pieza. El mensaje era corto. Clara, cuida de tu hermana. Ella es fuerte, pero no invencible. No repitas lo que yo hice. No uses el amor como arma. No intentes buscarme. Cuando una madre se convierte en su peor versión, lo mejor que puede hacer es desaparecer. Mamá, suspiré. Ella no pedía perdón. Tampoco ofrecía una explicación. Solo buscaba conservar el control incluso en su despedida. Abrí el tercer correo. El sin destinatario. Solo decía una línea. Si algún día alguien me encuentra, que sepa que no fue un accidente. Y adjunto, un documento. Una carta escaneada con un sello notarial, fechada hacía un mes. Un testamento. Mi nombre y el de Clara estaban allí. Mi madre había dejado la casa a nombre de las dos. Mitad y mitad. Ni un peso más. Ni una palabra más. Durante semanas, no supe nada más de ella. Ni llamadas, ni rastros, ni noticias. La policía dijo que no había denuncia formal de desaparición, que probablemente se había ido por voluntad propia. Clara, en cambio, no se resignaba. La buscó en hospitales, en listas de pasajeros, en redes. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Yo no la busqué. No por indiferencia, sino porque entendí que eso era exactamente lo que ella quería, que la siguiéramos persiguiendo, y yo ya no iba a hacerlo. Pasaron 3 meses. La casa fue vendida. Clara se mudó a Querétaro, intentando empezar de cero. Seguimos hablando, con cautela, como si nuestras palabras caminaran sobre vidrios rotos. A veces reíamos recordando cosas de la infancia, pero la risa siempre se rompía antes del final. El trauma no desaparece, solo se acomoda en lugares nuevos. Luis se fue del país. Me escribió una vez más antes de irse. Solo decía, gracias por no odiarme más de lo necesario. Nunca le respondí, porque en el fondo ya no me importaba. Y mi padre, volví a Nayarit solo una vez más. No lo busqué. Lo vi a lo lejos, en el taller, trabajando con su hijo. No me acerqué. No necesitaba respuestas. A veces, cerrar un ciclo no requiere palabras, solo distancia. Hoy, meses después, vivo sola en un departamento nuevo, sin fotos familiares, sin recuerdos colgados en las paredes, solo una planta, un gato y silencio. Aprendí a disfrutarlo. El silencio ya no es amenaza, es mi refugio. Trabajo, leo, camino, duermo sin esperar llamadas. A veces, cuando pasa una mujer por la calle con un perfume parecido al suyo, mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Y en un segundo, la rabia y el amor se mezclan como si fueran lo mismo. Porque quizás lo son. Quizás amar a alguien así es eso. Una herida que nunca deja de sangrar del todo, pero que ya no mata. Un día, al volver del trabajo, encontré un sobre bajo la puerta. El remitente era de Nayarit. Lo abrí sin pensarlo. Dentro había una postal. Una playa al atardecer con una frase escrita detrás. No busques justicia. Busca paz. M. La letra era de ella. Vieja. Trémula, pero suya. No decía dónde estaba. Solo esa línea. La puse sobre el escritorio, junto a la carta del correo, y sonreí. No por nostalgia, sino por comprensión. Porque por fin supe que todo había terminado. Que no necesitaba saber más. Que ya no me debía nada. Clara vive tranquila, reconstruyendo lo que puede. Luis desapareció del mapa. Mi padre envejece lejos, con otra familia que probablemente nunca sabrá de mí. Y yo aprendí que la libertad no siempre llega con ruido. A veces llega en forma de carta, sin explicación, sin disculpa, sin drama. Y aunque mi madre siga viva en alguna parte, porque sé que lo está, ya no tiene poder sobre mí, porque el amor que se usa para manipular deja de ser amor. Y el perdón no siempre es volver a abrazar. A veces es simplemente cerrar la puerta y dejar que el eco se apague. Nunca fui la hija buena, solo fui la que aprendió a dejar de obedecer. Y con eso, por primera vez, sentí que la historia, finalmente, era mía.